Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el avance de nuestras clases de endodoncia 1. Y el día de hoy, en la mañana, vamos a ver este tema de cuáles son los métodos que tenemos para determinar la longitud de trabajo. Entonces, ya hemos ido viendo la parte del diagnóstico, hemos ido viendo la parte del acceso a los conductos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que independientemente de la técnica de conformación que vamos a elegir o que vayamos a trabajar, yo voy a tener que determinar en algún momento, ya sea al inicio en las técnicas apicocoronales o después de trabajar el tercio cervical y medio en las técnicas coronapicales, que yo tengo que determinar cuál es mi longitud de conformación, ¿sí? Hasta qué nivel o a qué longitud en el conducto yo voy a hacer la secuencia de instrumentación o de conformación mediante el uso de las limas, sobre todo limas K. Y en este entendido vamos a ver hoy en la mañana dos métodos que nosotros vamos a utilizar, que son válidos todavía. Primero vamos a tener un método de determinación radiográfico, lo vamos a ver enseguida, y después vamos a ver al final de la clase lo que sería el método de eh, electrónico, mediante el uso de los localizadores electrónicos de forámenes apicales, lo que comúnmente denominamos localizadores apicales. Bueno, entonces, no tenemos que olvidarnos de que siempre vamos a tener un objetivo clínico cuando nosotros empezamos un tratamiento o cuando el paciente llega a la clínica de endodoncia y yo tengo que hacer una planificación. Cuando yo voy a hacer una planificación, quiere decir que yo ya voy haciendo un esquema donde voy diagramando el paso a paso y yo sé que tengo que empezar siempre pensando en cómo yo quiero que termine el tratamiento, en cómo yo voy a hacer la obturación en este caso, ¿sí? Y es por eso que la determinación de la longitud de trabajo es muy importante. Fíjense, en este caso, yo tengo una pieza que se ha tratado endodónticamente en un diente que está formando parte de un pilar o de un puente, es el póntico justamente. Y fíjense que acá en esta radiografía parecería que todo va bien, pero en esta otra imagen yo me doy cuenta de que la angulación vertical del tubo nos está mostrando de que acá tenemos obviamente una falla en cuanto al sellado, en cuanto a la preparación y en cuanto a la microfiltración que puede haber. ¿Sí? Entonces también será muy importante que yo vaya a ver cómo voy a rehabilitar el diente. Entonces, no se olviden de que la endodoncia solamente va a ser exitosa si el diente se ha podido rehabilitar de forma adecuada. Entonces, yo tendré que ver que voy a hacer una restauración directa o voy a hacer restauraciones indirectas como incrustaciones o coronas. ¿Sí? Y en el caso de algunos dientes donde yo tengo ya una destrucción de tejido muy grande o muy extensa, que va a ir subgingival, quiere decir que yo ya tengo caries en la porción radicular, yo sé que el pronóstico va a ser mal, ¿no? Entonces no podemos rehabilitar esto, necesitamos verificar con una radiografía, pero yo ya viendo que el remanente está con una caries bastante extensa, sé que no va a tener un buen pronóstico. Entonces, también parte del tratamiento va a ser reconstruir en algún momento, y para esto podemos utilizar tiras de matriz, cuñas de madera, vamos a utilizar bandas metálicas o de ortodoncia, pero yo sé que muchas veces, incluso antes de empezar el tratamiento endodóntico, si es que no es una urgencia, yo tengo que reconstruir. Y en algún caso, evidentemente, vamos a ver que no hay suficiente tejido dentario eh, expuesto o a nivel de la cavidad bucal, quiere decir no tengo una corona clínica como para permitirme el aislamiento, mucho menos la rehabilitación adecuada. Entonces, en estos casos, yo tendré que valorar el hacer una intervención periodontal. Entonces, tenemos que, si ustedes se fijan, hacer siempre una interconsulta, ¿sí? Entonces, hoy en día la odontología se ha subespecializado y no podemos trabajar nosotros solos. Necesitamos el criterio de periodoncistas, rehabilitadores, ortodoncistas para trabajar de una mejor manera, ¿sí? Entonces yo sé que el acceso va a ser clave también. En estos días de práctica estamos viendo ya el acceso a los grupos de incisivos, caninos, premolares, molares. Entonces yo sé que tengo que tener un acceso en línea recta al orificio de entrada del conducto
Y justamente como estamos viendo acá, si las limas van a tener poca interferencia a nivel coronal, hemos dicho que nuestros accesos tienen que ser con paredes paralelas o ligeramente divergentes hacia oclusal. ¿Qué más? También vamos a ver que nos va a facilitar mucho la determinación de la longitud de trabajo, la preparación del tercio cervical o los 2 tercios coronales. Entonces, este ensanchamiento, preparación mediante ya sea limas o abridores de orificio o limas de preparación cervical, o en el caso nuestro las Gates-Leiden, nos permiten una mejor toma de la conductometría, como estamos viendo acá. Este sería entonces uno de los 2 métodos que vamos a ver en la clase teórica, un método radiográfico, donde yo necesito llevar una lima dentro del conducto y necesito ver a qué nivel está llegando la punta. Evidentemente, antes de introducir cualquier instrumental, yo tengo que haber calibrado la longitud, ¿sí? Entonces, no se olviden, nos sirve la radiografía inicial no solamente para el diagnóstico, sino también para estudiar la anatomía interna, eh, el número de raíces de conductos, pero también la longitud aparente, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, para la exploración yo voy a utilizar siempre limas delgadas, las puedo precurvar, sobre todo limas K. Necesito hacer movimientos de vaivén, quiere decir movimientos pasivos, y yo tendría que alcanzar en la primera exploración una longitud tentativa. También en otros libros denominada longitud de exploración, quiere decir que yo voy a restar 1 o 2 milímetros para tener un margen de seguridad, y aquí yo voy a poder descartar, por ejemplo, que hubiera otro segundo conducto, ¿sí? Dentro del método radiográfico, fíjense que a veces parecería que la lima se va hacia un lado. Entonces, esto podría ser un indicio o indicativo de que hay un segundo conducto, como pasa en este premolar. ¿Sí? Habíamos dicho que siempre la cámara pulpar y el conducto van a ocupar una posición central. Entonces, si yo viera que la lima no va al centro, sino que está desplazándose hacia algún lado, como estamos viendo en la imagen, tal vez me indica, como vemos acá, de que hay un segundo conducto lingual en este caso. ¿Sí? Entonces, tengo que ir haciendo un análisis de las radiografías preoperatorias e intraoperatorias. Ahora, ¿qué será la longitud de trabajo? Entonces, la longitud de trabajo se define como una distancia o la distancia que hay entre un punto de referencia coronal. Ojo que este punto de referencia en dientes anteriores va a ser borde incisal, vértice en el canino, y en los dientes posteriores, ya sean premolares o molares, va a ser cúspides, ¿sí? Entonces yo tengo que calibrar, quiere decir apoyar el tope de goma en borde incisal o en cúspide. ¿Qué más? Es el punto de referencia apical ideal en el conducto. Quiere decir hasta dónde yo voy a llegar con la punta de las limas. Otros libros también nos hablan del stop o el tope apical que tenemos que ir haciendo. Pero para entender un poquito de qué estamos hablando, vamos a revisar algo acerca de la configuración anatómica. Y sabemos que a nivel apical, ya lo hemos visto en anatomía interna, pero tenemos una constricción apical. Esta constricción apical, o denominado diámetro apical menor, sería esta parte de acá. La porción más estrecha del conducto, naturalmente a nivel apical, ¿sí? Y hasta ahí es donde yo voy a querer llegar con la conformación, ¿sí? Entonces, tenemos otros puntos histológicos y de ahí parte la pregunta, ¿cuál es la longitud de trabajo óptimo? Y hablamos de esta constricción apical. Entonces, fíjense acá las flechas nos están marcando. Ojo, que esta es una estructura que naturalmente presentan todos los conductos. ¿En qué casos podría no estar presente la constricción apical? Bueno, patologías, cuando yo tengo una reabsorción dentinaria o de cemento y de dentina, ¿sí? Y en algún momento cuando se ha hecho una mala determinación de la longitud o yo he hecho una iatrogenia, también el operador puede ser responsable de haber adulterado o de haber modificado la anatomía. Entonces, siempre que nosotros nos preguntemos hasta qué punto yo voy a llegar, hablamos de esto, la constricción apical, ¿sí? Es la parte más estrecha y nos puede ayudar para un adecuado sellado a nivel apical, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo de nuevo, esta sería la constricción apical. Y coincide también con lo que es el conducto dentinario. No nos olvidemos que histológicamente teníamos un conducto dentinario y un conducto cementario. Entonces, la porción que va a ser manejo y donde vamos a trabajar con las limas y con los conos de gutapercha durante la obturación y sellado
va a ser justamente el conducto dentinario. ¿Sí? ¿A qué nos puede llevar una inadecuada determinación de la longitud de trabajo? Ya sea que esta sea muy corta o demasiado larga, nos puede llevar a algunos problemas que sobre todo se van a traducir en dolor para el paciente, inflamación o edema, aumento de volumen, ¿sí? Entonces, si mi longitud de trabajo fuera demasiado corta, como estamos viendo en este caso, varios milímetros corta, fíjense la punta de la lima, es importante que se pueda notar en la conductometría. Quiere decir que yo estoy dejando una gran parte del conducto en el tercio medio apical, donde va a haber ya sea tejido pulpar inflamado o tejido necrótico con microorganismos, lo que puede perpetuar una respuesta inflamatoria crónica. ¿Sí? Ahora, tampoco va a ser bueno que yo salga fuera del conducto. Si se fijan en este caso, la lima ha traspasado o ha pasado eh, la constricción apical, ha pasado el foramen apical y está llegando al ligamento periodontal. Entonces, esta sobreextensión y sobreinstrumentación nos puede llevar a una sobreobturación también, que se puede traducir por dolor o por molestia. Entonces, si se fijan, en el caso de la longitud de trabajo, esta no puede ser ni más corta ni más larga. Tenemos que llegar lo más exactamente que se pueda hasta nuestra constricción apical. ¿Qué más? Los topes de goma van a ser muy importantes en este caso porque nos van a ayudar a marcar. Y podemos tener algunos calibradores para topes de goma. También podemos encontrar stocks de reposición de topes de goma, pero lo que no tenemos que olvidar es que este tope de goma o de silicona siempre tiene que estar en una lima. No puede entrar una lima, sobre todo una lima KUH, sin que yo sepa o esté calibrado hasta qué longitud voy a entrar. ¿Sí? Algo muy importante es que los topes tienen que entrar así, bien apoyados, con toda la superficie en mi borde de referencia. Que ya hemos dicho que va a ser borde incisal o vértice. ¿Sí? Y en algún caso, como dice la diapositiva, podríamos ver que hay topes de goma de distinto color para indicarnos las longitudes. Muchas veces los amarillos son de las limas 25, los blancos de las limas de 21, o en algún caso vienen también con distintas formas, o como alguna forma triangular o de lágrima, o con una marca que es una línea que nos puede indicar o nos puede ayudar a ver hasta dónde o por dónde está yendo la porción curva de la raíz o del cono. Bueno, dentro de los métodos a través del tiempo, hemos tenido varios métodos, unos más empíricos que otros más científicos, y podríamos decir que un método ideal tendría que tener una altísima precisión, y buscando esta precisión nos hablan sobre todo de métodos radiográficos, el sentido táctil, que la verdad es la sensación que tenemos cuando la lima se siente aprisionada o estrecha a nivel apical y después hay un cambio en la posición. Este método de sensibilidad táctil, si bien es cierto, puede tener algo de validez, es muy bajo el porcentaje, entonces mejor confiar en métodos más reproducibles, más exactos como el método radiográfico y los métodos electrónicos, ¿sí? También vamos a hablar un poquito de los conos de papel, sobre todo en dientes con ápices inmaduros, que ahí sí nos van a ayudar mucho. Y un método que sí no tenemos que utilizarlo es el de la sensibilidad periodontal apical. Este método lo vamos a ver que hacía referencia cuando yo pasaba más allá. Dentro de los métodos radiográficos vamos a hablar sobre todo del método del doctor Ingle o un método radiográfico por aproximación. Entonces, fíjense, yo voy a hacer el acceso. Ojo, siempre tengo que tener un acceso en línea recta con la forma de conveniencia. Y después yo voy a llevar una lima de exploración, generalmente 10 o 15, como en este caso, calibrada. Y yo voy a tomar una radiografía, como veíamos en la imagen anterior. Y fíjense, yo voy a medir la distancia que hay entre la punta de la lima y mi ápice radiográfico, ¿sí? Y podríamos tener tres posibles resultados, como vemos en la imagen A, que esté corto yo y que me falte. Yo tengo que hacer una contabilización de cuántos milímetros me falta y repetir la radiografía, ¿sí? Acá en el punto C también tenemos otro aspecto no deseable, que la lima más bien se haya salido o se haya pasado del conducto dentinario y estamos en tejidos perirradiculares
Y en este caso yo tengo que ver cuánto me he pasado y restar. Y tendríamos lo que pasa acá en B, que es lo que idealmente buscamos, que estemos a 1 milímetro o que estemos cabal en cuanto al ápice radiográfico. Hemos hablado hace un momento de la constricción apical y según algunos estudios esta constricción puede estar desde 0 hasta 3 milímetros con un promedio de 1 milímetro. Es por eso que siempre vamos a buscar 1 milímetro, pero vamos a ver un poquito más adelante que las radiografías a veces nos podrían llevar solas a algún error en algún caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide este método de aproximación del doctor Ingle? Una buena radiografía preoperatoria. Y cuando decimos buena radiografía, es que haya estado tomada sobre todo con técnica de paralelaje, esté bien procesada, que la pieza dentaria no se haya visto cortada, que esté mostrándonos con una nitidez el contraste entre estructuras radiopacas y radiolúcidas. ¿Qué más? Que yo haya hecho un buen acceso. Eso es muy importante. Que yo haya hecho la exploración del conducto. Que tenga una regla transparente, una regla endodóntica, también nos puede servir. Que yo conozca el promedio poblacional. Vamos a ver más adelante alguna tablita donde tenemos longitudes promedio. Y que yo pueda anotar este borde de referencia o este plano coronal reproducible y que sea estable en el tiempo. Y esto no se olviden que hay que anotar en la historia clínica. Entonces yo mido el diente, resto 1 milímetro del margen de seguridad. Este valor lo traspaso a la lima, introduzco la lima, tomo mi radiografía de conductometría y después yo voy a hacer la medida que veíamos, ¿cierto? Este margen puede ser de 1 milímetro en conductos rectos y cuando yo veo que puede haber algún tipo de curvatura o reabsorción dentinaria, puedo disminuir un poquito más, de 1.5 hasta 2 milímetros. ¿Qué más? Yo necesito repetir la conductometría. Esto es muy importante, ¿sí? A veces sus compañeros ya con paciente en cuarto año o en quinto año o en el internado eh, no quieren repetir la radiografía. Es muy importante verificar que si yo he aumentado o he disminuido ya estoy bien, ¿sí? ¿En qué casos yo no podría volver a tomar cuando la diferencia es desde 0,5 o hasta 1 milímetro máximo, ¿sí? Si yo tengo que aumentar 1, 2, 3, 4 milímetros, tengo que volver a tomar. Y viceversa, si yo tuviera que restar -1, -2, -3, tengo que repetir. No se olviden, hay que repetir con la nueva longitud bien calibrada. ¿Qué más? Yo tendré que registrar estos datos en la hoja de evolución y obviamente en los conductos curvos puede ser que yo tenga que ir verificando que esa longitud se mantenga. El doctor Wayne en este caso también nos hablaba, como decíamos, de dientes donde hay una reabsorción tanto de cemento y dentina, ¿sí? Y donde yo puedo disminuir un poquito más. Si se fijan, si restara solo 1 milímetro, probablemente en este caso ya no hay una constricción apical. Yo tendré que trabajar con la ayuda de la técnica de retroceso para generar un nuevo tono. Este método de Ingle, ¿qué exactitud presenta? Puede haber una variación de 5.4%. Si sacamos matemáticamente, quiere decir que casi sería un 94 a 95% de exactitud, pero nos puede llevar un margen de error siempre y cuando yo esté utilizando posicionadores, tanto para las iniciales como para las intraoperatorias. Ya hemos visto, ustedes van a ver los posicionadores, algunos aditamentos como para la letra de mordida. También yo puedo hacer la conductometría utilizando los sensores o los radiovisiógrafos. En estos yo tengo la ventaja de poder hacer esta negativización o esta sustracción o este contraste para ver más nítidamente dónde está terminando la raíz y dónde yo tengo ya el hueso a nivel apical o el hueso o el trabeculado óseo. El método de la sensibilidad táctil, que hemos dicho que tiene un bajo porcentaje de eficiencia y reproductibilidad, entonces nos marcaba esto, cuando yo llegaba a la parte más estrecha y cambiaba de posición. Entonces, hay muchos criterios personales sobre que los topes de goma de silicona nos dan más sensibilidad táctil. Esto puede ser cierto, ¿sí? Pero se le recomienda no confiar mucho en este método de sensibilidad táctil o sensación táctil, sino tener más confianza en los dos métodos, el electrónico y el radiográfico. ¿Sí? Ahora, yo sé que muchas veces esta sensibilidad va a depender de
un adecuado acceso en línea recta donde no hay interferencias y una preparación adecuada del tercio cervical. ¿Qué más? Cuando hablábamos de la sensibilidad periodontal, era en algún caso denominado como preguntarle al paciente cuándo le dolía y eso significaba que yo me estaba saliendo fuera del conducto, ¿sí? Entonces, más o menos la idea era esta, ¿no? Yo introducía una lima y cuando el paciente sentía dolor me estaba indicando de que estábamos fuera del conducto. Este método obviamente es cruento en primer lugar, vamos a generar disconfort y nos puede dar lecturas falsas, porque si se fijan, cuando hay una necrosis pulpar y un proceso periapical, puede ser que el paciente estemos de afuera del conducto y no sienta dolor. O si el paciente está anestesiado también, como pasa muchas veces en la primera cita, yo puedo generar algún tipo de... ¿Qué más? Medición con conos de papel. Este método sí vamos a decir que es válido, sobre todo en casos, decíamos, de dientes donde yo no tengo el cierre apical, tengo el foramen apical abierto todavía y donde yo necesito, obviamente, tener un detalle o un elemento que nos indique hasta dónde. Los localizadores apicales no van a funcionar en estos casos y ahí sí los conos de papel nos van a ayudar a marcarnos cuando salen con sangre o mojados. ¿Sí? Entonces, introduzco conos de papel estériles con una pinza algodonera y voy viendo esto. ¿Qué más? Una vez que yo ya tengo la longitud de trabajo definitiva, he hecho esa suma, esa resta, he tenido que equilibrar otra vez y volver a tomar, tendré que ir vigilando constantemente que esta longitud se vaya manteniendo, ¿sí? Un error que yo podría cometer es esto que estamos viendo cuando el tope de goma no sabemos en qué punto está marcado. Si está marcando el remanente que tenemos acá por mesial, fíjense que tampoco por distal, aparentemente está marcando la parte media. Entonces tengo que tener bien claro este tope de goma y yo tendré que hacer una recapitulación. Quiere decir lima delgada, una lima que ya no vaya a trabajar durante el paso de las limas de conformación y que simplemente me haga un cateterismo, que nos vaya a hacer una recapitulación. Y para terminar, vamos a hablar un poquitito del otro método que sería el de los localizadores de electrónicos. Hoy en día se habla de que estamos ya en la sexta o séptima generación, pero vamos a hablar un poquito de esta tercera generación, que es fundamentalmente cómo trabajan los localizadores. Van a tener un funcionamiento electrónico, miden las diferencias de impedancia entre dos frecuencias, nos van a dar un valor máximo a nivel de la unión cemento-dentina y hemos tenido la evolución de la segunda, tercera generación, donde nos daban lectura en presencia de electrolitos. Sabemos que vamos a estar trabajando sobre todo con irrigación de hipoclorito de sodio y utilizaban este método de división donde calcula el coeficiente entre estas dos impedancias. Entonces necesitan un microprocesador, quiere decir que tiene un microchip este aparato, de ahí también un poquito el tema de costos, que si bien se ha ido abaratando o ha ido disminuyendo estos últimos años, todavía genera nomás una erogación económica. Y no necesitan calibración estos localizadores de tercera generación. Si hablamos un poco acerca de cuál ha sido el referente como localizador apical, vamos a hablar siempre de este Root ZX de la casa comercial japonesa Morita, que va a medir dos frecuencias con diferentes impedancias dentro del conducto. Tiene un microprocesador, es una microcomputadora. Si ustedes se fijan, más o menos acá ya tenemos en esta tercera generación un diseño definido de localizador con una pantalla, ya puede ser a color o LED, y tenemos una señal tanto numérica y visual de la progresión dentro del conducto. Otros ejemplos también de localizadores de tercera, cuarta generación de la casa japonesa NSK, el IPEX, de Dentsply, el Profex 2. Fíjense que estos localizadores nos permiten tener lecturas cuando ya estamos en el tercio apical. Si yo estoy en el tercio coronal, no nos va a dar una lectura con alguna excepción que vamos a ver y vamos avanzando. Es importante que yo aclare. Si se fijan, tenemos valores numéricos, entonces yo voy 2, 1, 5, 1. Esta numeración no hace correlación numérica de milímetros.
Quiere decir que cuando estoy aquí a 2, no quiere decir que estoy a 2 milímetros, ni cuando estoy a 0,3 estoy a 0,3 milímetros. Simplemente es una referencia de que nos dice que estamos más cerca, más cerca, más cerca, estamos en el ápice acá, quiere decir que estaríamos en la constricción apical, y cuando nos marca pasados, over, quiere decir que estamos tocando con la punta de la lima el ligamento. ¿Sí? Otros modelos de la casa coreana Meta, el SmartPEX, ya no con un dientecito, pero fíjense igual, ¿no? Una progresión numérica en amarillo, cuando llegamos a el ápice o a la constricción apical con celeste, y si nos pasamos con rojo. Generalmente todos los localizadores presentan una señal visual y una señal de audio. Quiere decir que nos va marcando un bipeo, igual lo mismo, ¿no? Progresión, zona verde, amarilla y roja cuando ya nos pasamos. Hoy en día también tenemos localizadores como este del Root ZX Mini, que es un localizador de bolsillo, más pequeño en cuanto a tamaños, en cuanto a colores. Si se fijan, han ido generando también un menor volumen. En este caso, igual tenemos una señal numérica, tenemos una señal audible, y cuando estamos aquí en zona verde, vamos bien, y cuando estamos pasando. ¿Qué sería lo que nosotros quisiéramos? Llegar hasta 0,5 en dientes vitales o hasta 0,0 en dientes necróticos. Después de la lectura con el localizador, yo necesito verificar con una conductometría. Entonces, si se fijan, no estamos reemplazando el método radiográfico por el electrónico, sino que estamos combinando los dos métodos para generar mucha más. ¿Sí? El NSK, el IPEX Mini también, o IPEX 2. Y fíjense, más o menos esto es lo que tiene un localizador apical. Tiene un clip labial, tiene dos terminaciones con cables, va a tener, vamos a ver, un botón de encendido, generalmente para controlar el sonido. Y en este caso tenemos otro mini localizador, el Pixie, que es con el que trabajamos hace algunos años ya en la clínica de cuarto año. Y vienen también con algunas instrucciones. Fíjense la importancia del acceso en línea recta antes de poder trabajar el localizador apical, la preparación del tercio cervical, y los localizadores nos permiten hoy en día lecturas en dientes tanto vitales como necróticos. ¿Sí? Aislamiento absoluto como condición sine qua non, y yo tengo que tener no filtración de saliva. Este es el clip que va hacia la lima, entonces me va a ser uno de los conectores. El otro clip va a ir hacia la mucosa y nos va a servir para diagnosticar esto, perforaciones. Entonces, al mismo tiempo que nos puede ayudar a determinar la longitud de trabajo, otra aplicación es para confirmar cuando yo tengo una perforación. Antes de los localizadores, bueno, teníamos que introducir un instrumento, una lima, ir a tomar una radiografía y verificar seguramente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una perforación? Me marca que está over o que está en pasado, está directamente a nivel apical. No se olviden que el localizador nos marca la resistencia que va a presentar la dentina al paso de corriente eléctrica. Entonces acá estamos viendo el tamaño de la perforación. Para fracturas también nos va a servir. Otro ejemplo claro va a ser cuando hay una fractura horizontal, entonces, o vertical, igual nos puede marcar el localizador, ni bien estamos entrando, que ya estamos pasados por esa solución de continuidad. ¿Cuáles serán los pasos previos? Preensanchamiento del tercio cervical y medio, irrigación. En este caso ya no hay ningún tipo de contraindicación con el hipoclorito. Sí, la recomendación que no sea una concentración demasiado alta. En el caso nuestro utilizamos una concentración a 2.5. Una práctica diaria. Todos los aparatos presentan dos terminales y necesitamos el otro clip que va hacia el labio del arco contralateral. ¿Sí? ¿Cuáles serían algunas de las limitaciones de los localizadores? No utilizar en pacientes que tienen marcapasos. Si bien es cierto, los últimos marcapasos y los últimos localizadores nos dicen de que no hay ningún problema, es mejor siempre tener algo de precaución o tener cuidado con la historia clínica y preguntar si el paciente presenta algún marcapaso o algún bypass que tenga a nivel del corazón. ¿Qué más? La cámara nunca debe estar inundada. Si vamos a tener que el conducto tiene que estar húmedo con la solución irrigante. Es por eso que después de irrigar hay que aplicar un chorro de aire y un chorro de agua.
buen aislamiento sería tal vez lo más importante, y que la lima o el clip labial no contacte con metales, ya sean ganchos de prótesis, restauraciones metálicas, coronas, incrustaciones. ¿Cuáles serán la exactitud? Los localizadores de primera y segunda generación tenían porcentajes de exactitud más bajos que el método radiográfico. A partir de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación, vamos viendo de que se alcanzan porcentajes cercanos a un 96, 97%. ¿Qué más? En dientes vitales y no vitales, igual nos va a dar lecturas. Pacientes con marcapasos hemos hablado de tener cuidado. Ahora, en cuanto a radiografías convencionales y digitales, sabido que no hay una gran diferencia en cuanto a la presencia de electrolitos. Hoy en día, en presencia de sangre, pus, hipoclorito, clorhexidina, agua destilada, ETA, se ve que los localizadores funcionan de forma igual, ¿sí? Y el punto de medición, hemos dicho, dependerá de dónde yo quiero trabajar y del diagnóstico. En dientes necróticos, yo podría quedarme 0, 0, en dientes vitales 0, 5 o hasta 1, ¿sí? Entonces depende del diagnóstico pulpar también. Vamos a ver esto un poquito más adelante con las técnicas de conformación. Será importante que antes de la lectura yo haya hecho la exploración, ver que el conducto esté permeable o patente, quiere decir que no van a haber interferencias, y en el caso de los pretratamientos, donde yo tengo ya gutapercha o sellador dentro del conducto, habrá que eliminar primero esto. ¿Qué más? Es importante decir eso, ¿no? No reemplaza la radiografía al localizador ni viceversa. Si yo tengo el localizador, no estoy eximido de tomar mi conductometría. Los dos métodos trabajan sumados y trabajan por sinergismo con una exactitud más alta. Bueno, los podemos utilizar con cualquier tipo de lima, sobre todo limas K. En cuanto al calibre, tiene que ser limas K delgadas, 10, 15, aunque depende de la amplitud del conducto. No es necesario eliminar el contenido si es que hubiera pulpa vital o necrótica. Y obviamente son fáciles de utilizar. ¿Cuáles serían las ventajas en cuanto al equipo radiográfico? El costo es menor, pero ojo, no estamos diciendo o localizador o radiografía. Necesitamos localizador más equipo radiográfico, ¿sí? Entonces, sí va a haber una ventaja, porque muchas veces la radiografía nos puede confundir o mostrarnos que estamos dentro del conducto cuando la lima ya está pasando. Entonces, en este segundo caso, sí yo confiaría más en el localizador si es que hay alguna variación. ¿Qué más? Lo que habíamos dicho, ¿no? No aconsejable en pacientes con marcapasos, en conductos calcificados. Bueno, yo necesitaré permeabilizar el conducto. Estoy en la entrada y el conducto no está permeable, el localizador no me va a dar una lectura mientras yo no llegue al tercio apical, ¿sí? ¿Qué más? En dientes con restauraciones metálicas habrá que tener cuidado de que no haya un contacto. No tiene que haber demasiada humedad, lo que decíamos, no tiene que estar inundado el conducto. Y obviamente en dientes con ápices abiertos o inmaduros, la lectura tiende a ser equivocada. Quiere decir que yo necesito, en este caso, hacer una determinación utilizando método radiográfico y obtener un referente con los conos de papel. Bueno, muchas gracias. Con eso habríamos terminado. Y como conclusión podríamos decirle que hoy tenemos una gran exactitud en cuanto a determinar la longitud de trabajo, siempre y cuando combinemos y sigamos el paso a paso y las indicaciones para la técnica radiográfica de conductometría, y antes de esta utilizar el localizador apical de forámenes electrónicos para tener más exactitud. Bueno, tengan muy buen día, saludos y nos veríamos hasta la siguiente clase teórica.